Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es la conquista de los jueces. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, invocando al Espíritu Santo. Oh Dios, omnipotente Creador, Padre Creador, nuestro, vente acá ahora, porque somos si no, tus no. hijos que te Somos tus hijos buscamos. que te buscamos. Ten Ten piedad piedad de de nosotros y nosotros mándanos y tu mándanos Santo tu Espíritu. Santo Espíritu. Todos juntos decimos, ven Espíritu Santo, Espíritu Ven Santo, Espíritu Santo, ilumina mi ilumina mi ilumina mi corazón corazón para corazón ver para las ver para las ver cosas las cosas que que son son cosas de de que Dios. son Dios. de Dios. Ven Espíritu Ven Santo, Espíritu Ven Santo, Espíritu dentro de mi Santo, mente dentro dentro de de mi mi mente mente para 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 conocer 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 las 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 cosas que cosas son cosas de que de Dios. son Dios. de Dios. Ven Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, dentro de mi dentro de dentro de mi mí, alma, alma, que que yo yo le le que pertenezco yo le pertenezco solamente pertenezco solamente a a Dios. solamente Dios. a Dios. Santifica todo lo Santifica que todo Santifica lo que todo lo yo que yo piense, piense, diga y diga y haga, haga, diga y haga, para que para que todo todo para que todo sea sea para sea la para la gloria de gloria para la de Dios. gloria Dios. de Dios. Amén. 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 Bueno, buenísimo. Vamos a entonces arrancar. Hoy vamos a hacer conquista y jueces. Vamos a hacer un repasito rápido de la semana pasada, para los que no pudieron estar. Vimos el libro del Éxodo y el libro de Números. Éxodo, salida, ¿no? Esta salida de la esclavitud. Dice, Dios escucha el clamor de su pueblo que estaba en Egipto, manda a Moisés, un israelita, criado entre la realeza egipcia, que por querer tomar las cartas en el asunto termina matando a un egipcio, entonces tiene que huir al desierto. Y en el desierto eh, conoce a Dios, ve una zarza ardiente y le pregunta a este Dios cómo se llama y dice Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? Omnipresente, yo soy, no soy el Dios de recuerden que en Egipto había muchos dioses distintos, ¿no? Entonces no soy el dios del trigo, el dios de la sexualidad, el dios de esto, lo otro, no, yo soy Dios, ¿no? Y entonces Dios manda 10 plagas para lograr sacar a su pueblo de la esclavitud. Instituye la Pascua, perdón por la falta de ortografía, y el pueblo huye a Egipto. Vimos que el paso por el Mar Rojo representa el bautismo, el paso del bautismo, de la esclavitud del pecado a la vida de Dios. En el monte Sinaí, eh, Dios da la ley y les enseña, y el tabernáculo les enseña el patrón de adoración. La ley, ahí se ve en la figura, ¿no? A Moisés con la ley. Eh, Hace una alianza Moisés con el Señor y la nube se levanta, empiezan a caminar hacia la tierra prometida. Estaban listos para entrar a la tierra prometida. Moisés manda 2 espías, uno por cada tribu, para que vean cómo poder tomar la tierra prometida y los espías vuelven. 10 de ellos dicen, no, imposible, es una tierra realmente que emana leche y miel, como nos dice el Señor, pero habitada por gigantes, no podremos contra ellos. Josué, uno de los 12 que habían ido, dice, pero por supuesto, si Dios nos sacó de Egipto, nos va a poder eh, hacer victoriosos y que poseamos esta tierra. Eh, que sí que no, se divide el pueblo, Cadella Barnea, se divide el pueblo y Dios les dice, bueno, como no confían en mí, como no confían en que yo puedo, que yo soy el Señor, van a estar 40 años aprendiendo a confiar. ¿Se acuerdan que habíamos visto 40 al 4, el 4 como número de prueba y purificación, y el 10 mucho, o sea, van a estar muchos años en el desierto aprendiendo a confiar? Moisés, antes de morir, le dice al pueblo, Shema Israel, escucha, ¿no? Esta oración que vimos la semana pasada es la clave para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que tiene que hacer este pueblo? Adorar a un solo Dios, a Yahvé, y transmitir la fe a los hijos.
De nuevo, mal escrito, perdón por las faltas, qué horror. Bueno, entonces, un resumen, una vista de pájaro de qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la conquista de esta tierra prometida. Es un libro cortito el que leímos, Josué, que nos relata cómo va a ir entrando estas 12 tribus, cómo van a ir luchando para poseer esta tierra que Dios les prometió, ¿no? Que Dios les da en herencia. Esto van a ser casi 200 años. Vemos que la historia esta va del 1240 antes de Cristo al 1050 antes de Cristo, ¿no? Alrededor de 200 años. La potencia sigue siendo Egipto. Tenemos el color verde por las colinas verdes de Caná. Ahora vamos a ver una foto donde está Moisés viendo, ¿viste? Esta tierra que Dios les promete. Eh, y nos vamos a concentrar en qué es lo que vamos a ver ahora, el Jerem, ¿no? La Guerra Santa. Esta lucha de este pueblo para poseer esta tierra prometida. Como nota espiritual, vamos a ver esta tierra prometida como nuestro corazón, ¿no? Como nosotros mismos, y la lucha que tenemos después del bautismo en transcurrir a el cielo, a esta tierra que Dios nos promete. Estamos extranjeros, ¿no? Y vamos hacia el cielo. Y cómo luchamos con nuestras propias debilidades para conquistar esta salvación, ¿no? Conquistar esta tierra y llegar a esa salvación que Dios nos tiene prometida. Como libro suplementario vamos a ver a Ruth, vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis al final. Bueno, entonces esta historia empieza en el Jordán. Vemos los capítulos del 1 al 4, eh, en el río Jordán, cómo Dios se revela y confirma la misión que le da a Josué de que sea el líder de este pueblo, ¿no? Moisés lo ha ido preparando todo este tiempo y le ha dicho a Josué, bueno, ahora vos vas a ser quien guíe a este pueblo numeroso a la conquista, pero Josué conoce lo rebelde que son todos sus parientes y, y- y coetáneos, ¿no? Y entonces dice, bueno, Señor, yo acepto, pero vos mostrales, ¿no? Mostrales que esto es un mandato tuyo, ¿no? Todas vamos a leer del primer capítulo de Josué, de este libro que muchos ni conocen, ¿no? Un libro cortito, muy ameno, pero que muchos no conocen. Vamos a leer la conquista. Dice, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor, eh, el servidor del Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río del Éufrates y hasta el gran mar, el occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a tus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti, medítalo día y noche. Bueno, vemos cómo le recuerda el Señor que tiene que hacer exactamente lo que le había dicho a Moisés, ¿no? Vemos a Josué
cómo continúa esta misión que se le había dado a Moisés, ¿no? Le dice el Señor, basta que seas fuerte para orar en todo según la ley. Basta que perseveres, ¿no? Que lo intentes. Y con eso a mí me basta. Con eso yo voy a hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Van y van al río Jordán, ponen el pie con el arca, ¿no? Le da todo un mandato de cómo tienen que cruzar. Entonces pone, el primero que pone el pie con el arca en el río Jordán y se abren las aguas del río, ¿no? Como habíamos visto en el Mar Rojo, ¿no? Esto es una confirmación para ellos del poder de Dios. Y pasan, ¿no? Entonces de nuevo tenemos como un bautismo, ¿no? Esto es como un bautismo de quienes, de esta segunda generación, porque recuerden que en estos 40 años toda la generación que había salido de Egipto, la mayoría murió en el desierto, ¿no? Entonces estos son la segunda generación que entonces se pasa el río y se circuncidan como una renovación y muestra del Señor al Señor de que renuevan su alianza. Y celebran la Pascua judía, ¿no? Que veíamos que era todas las indicaciones para la purificación, para esta preparación para entrar a la tierra prometida. Eso vemos acá, entonces Dios confirma esta misión a Joshua, ¿no? Joshua, que significa en hebreo Dios es salvación. Yo les saqué los micrófonos, pero ¿quién se acuerda a quién más confirma Dios su misión en el Jordán? ¿Y cómo? Alguien conocido, el Nuevo Testamento. ¿Quién se anima? Perdón, ¿podrías repetir? ¿A quién más confirma Dios la misión en el Jordán? ¿Y cómo es esa confirmación? ¿No era Jesús cuando lo bautizó Juan el Bautista? Sí, Sí. exactamente. Grande Que Alejandro. dijo, él es mi hijo amado, escúchenlo, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí. ¿Y a quién le está confirmando eso? ¿A Jesús? No, ¿a quién? ¿Quién estaba ahí presente? Juan el Bautista. Juan el Bautista venía preguntándole al Señor, a Dios, ¿no? En su oración con Dios, que le confirmara que Jesús era el Mesías. Entonces Dios le confirma a Juan el Bautista que este es el Mesías, ¿no? Para que él también lo proclamara. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista es el que allana el camino a Jesús? Entonces, Jesús, en hebreo, Jeshua, significa Dios salva, ¿no? Ahora, Dios mismo salva. Eh, bueno, este paso milagroso, esta confirmación milagrosa, tenemos como este paralelismo, ¿no? Eh, es como un anticipo, ¿no? Que nos está mostrando el Señor. Y estas 12 piedritas conmemorativas, ¿por qué lo pongo, no? Porque qué atento que es Dios, que les dice, bueno, Josué les dice, agarren estas piedritas, una por cada tribu, para recordar esto que nos está haciendo el Señor, esta entrada. Es el Señor el que nos está permitiendo entrar hasta su tierra. Es el Señor el que es fiel y está cumpliendo esta promesa que le prometió a quien Abraham. ¿Se acuerdan? La triple promesa a Abraham. Y como a nosotros también nos da signos, ¿no? Que es un padre muy atento, que sabe que necesitamos, no sé, yo llevo la medallita, la milagrosa, para acordarme todos los milagros que me ha dado ella, ¿no? ¿Cómo necesitamos de esas cositas para tenerlas presentes, para acordarnos? Y cómo Dios nos permite que nos aferremos, no que nos aferremos, ¿no? Pero para que como ayudas memoria. Bueno. ¿Y cómo es esta entrada? Entonces pasan por el río Jordán y la primer ciudad que van a tocar es Jericó. A ver, atención, Jericó era una ciudad amurallada de las más antiguas de la zona, donde se vivían las atrocidades más espantosas, o sea, era una ciudad donde el pecado reinaba, ¿no? O sea, el pecado, todo lo que la ley decía
lo contrario en Jericó. Entonces, tenían que ir a atacar esta ciudad. Esta ciudad que además era de las más protegidas del momento. ¿Y cómo, cómo hacen? ¿Qué les dice el Señor? Eh, Pobre, yo acá me imagino a Josué, ¿no? Digo, Josué, ¿cómo vamos a atacar a la ciudad? Bueno, vamos a hacer exactamente lo que el Señor me dijo. Vamos a dar 6 vueltas a la muralla. No les mandó a preparar armas, a afilar las cañerías, no sé, las flechas, no sé, a crear catapultas, no. Los mandó a dar 6 vueltas alrededor de la ciudad y en el séptimo día, o sea, una consigna ridícula. Es como que los mandó al muere. ¿Por qué Dios los mandó al muere? Porque una ciudad amurallada, si vos das vueltas alrededor, ¿se acuerdan lo típico que era tirar aceite caliente, ¿no? Se usaban esas costumbres o sea que los manda al muere, por decirlo así. Poco como a María, ¿no? Cuando le dice, ¿querés ser la madre de Dios? Y todos sabían que una madre que no tenía esposo en ese momento era apedreada y la mataban a pedrazos en el minuto que se enteraban, ¿no? Cómo a veces el Señor nos pide el todo, ¿no? Nos pide hasta la vida, ¿no? Pero después nos da la victoria. Bueno, este plan de ataque ridículo, Josué lo cumple a rajatabla. Vamos a ver este hombre súper obediente, hace todo exactamente lo que el Señor le dice, ¿no? Bueno, y no me salteé, pero quería contar, me parecía muy importante esto, ¿no? Destacar de la ridiculez del plan de ataque. Y previo al ataque, Josué manda a unos espías a, a que vieran la ciudad y a ver cómo podían atacarla. Y entonces entran ¿por dónde? Por la puerta donde sabían muy astutos que nadie los iba a delatar. ¿A dónde? A la casa de una prostituta, porque en la casa de una prostituta nadie puede contar nada, nada de lo que viste, nadie que está ahí se va a delatar porque no se puede hablar, ¿no? Porque era un lugar prohibido, ¿no? Entonces van a la casa de Rahab y le dicen a Rahab, nosotros vamos a atacar este lugar. Y Rahab dice, sí, 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 ya escuché las maravillas de su Dios. Por favor, no me ataquen, yo los voy a ayudar. Entonces hacen un convenio, ¿no? Rahab y los espías y dicen, bueno, si vos nos avisás cuándo es conveniente atacar, nosotros mantendremos con vida a los que estén, te mantendremos con vida. Y ella dice, no, 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 a mí solo no, por favor, a mi familia. Bueno, a tu familia, no, bueno, a los que estén en la casa. Y Rahab, es gracioso porque termina el ataque y dice, bueno, y Rahab sale de la casa y sale la familia y sale el vecino y sale uno y sale otro. La casa tenía 10.000 habitantes metidos en 2 por 2, ¿no? 2 metros por 2. Ojalá que seamos como Rahab. Ojalá que cuando Dios nos diga, bueno, eh, ya, Cecilia, podés entrar al cielo. Ay, sí, pero espera, que vengo con mi familia y mi amiga. Ay, el amigo y el no, y el marido. Y entrar, ¿no? De a montón, ¿no? Ojalá que seamos como Rahab, que confió en el Señor y buscó la salvación, no de ella sola, sino de todos los que conocían. Bueno, para los que leyeron por ahí este ataque o habrán escuchado esto de cómo el Señor los manda a exterminar, ¿no? Que suena, es difícil la lectura esta porque decimos, pero cuánta violencia, pero qué bárbaro, o sea, ¿por qué un Señor que es bueno manda a exterminar a todos? Bueno, recordemos esta nota espiritual y les voy a hacer una comparación para que entendamos. Si alguno es jardinero o sabe o trabaja el campo, entenderá esto que voy a contar. ¿Quién sabe lo que es un yuyo? Un yuyo, ¿no? Que crece en el jardín o esta plantita que crece en el campo, que si no le tiramos o si no la
acabamos de raíz, si no la eliminamos totalmente, vuelve a crecer y con más fuerza que antes, ¿no? El yuyo, si yo lo corto, crece mucho más grande y me termina tomando la planta que yo quiero, ¿no? Bueno, conceptos básicos de jardinería, un poco para ilustrar esto, ¿no? Eh, Jericó es como el pecado más antiguo, nuestra debilidad más fuerte, la que está más enraizada en nosotros. Que el Señor nos dice, bueno, empezá por ahí, ataca esa, ¿no? Ataca eso, esa debilidad que más, lo que más te cuesta. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Y Él nos va a decir. A veces nos parece la forma más ridícula, Él nos va a guiar, pero tenemos que confiar que de la mano del Señor podemos salir victoriosos, ¿no? Y entonces hay que atacar y eliminar, no dejar duda, ¿no? Vemos en estos relatos que no podemos caer en ninguna negociación, no, pero sí un poquito, ¿qué pasa, no? En uno de los relatos nos cuenta el pecado de Acán. Dios manda al exterminio total, Josué les dice a todos no, que no quede nada y Acán se queda con algo. Dice, bueno, no, esto parece bueno, esto lo voy a guardar y lo guarda. Y entonces Dios, que todo lo sabe, todo lo ve, empiezan a salir las malas cosas y le dice a Josué, alguien no obedeció, ¿no? Alguien no obedeció, no respetó el anatema, no consagró todo, no me consagró todo, así que no van a poder seguir adelante. Bueno, Josué da con Acán y le hace pagar, ¿no? El pecado. ¿Por qué tan grave? Pero tan grave es, sí, es tan grave porque si dejas un granito de levadura, un poquito, después eso se transforma en una tortura por siempre. Vamos a ver, como ejemplo, ¿no? Em, Hay varios ejemplos. Tenemos, uno es la astucia de los gabonitas, ¿no? Que van y le dicen a Josué, ay, se disfrazan todos como si se empolvan, ¿no? Se tiran tierra, ellos estaban ahí al lado de Jericó y van y se le presentan a Josué y le dicen, ay, nosotros venimos de muy lejos, muy lejos. ¿De dónde? Dice Josué. No, tan lejos, pero las grandezas de ustedes, ¿no? Le llena el ego a Josué y de su Dios ha corrido hasta lo más lejos, hasta al fin del mundo por poco, y entonces nosotros queremos hacer un pacto de paz con ustedes para que no nos ataquen. Y bueno, y Josué cae en este engaño y negocia con ellos de que no los va a invadir, que va a buscar la paz y cuando va a avanzar se da cuenta que estaban ahí nomás, ¿no? Entonces les quedan los gabonitas por siempre ahí y después vamos a ver cómo los atacan, los hostigan, ¿no? Lo mismo con los cananeos que hacían sacrificios humanos, que Dios le dice, acaben con los cananeos porque ellos están acabando, sacrifican a dioses, a otros dioses, a hijos míos, a hijos que son míos, ¿no? A mis hijos. Entonces, acaben con los cananeos, no terminan con ellos y vamos a ver cómo por siempre los cananeos van a hostigar a Israel. Bueno, otro ejemplo, Manasés, ¿no? Manasés que era sangre egipcia, ¿no? ¿Se acuerdan? Manasés era uno de los dos hijos de José, el 11º hijo de Israel, de Jacob. Entonces, Manasés, que tenía sangre egipcia, hace lo que estaba acostumbrado, lo que había mamado de niño, y que era eso, esclavitud, ¿no? Entonces, entran con todo el poder y agarran y dicen, no, no los vamos a matar, los voy a aprovechar para construir, voy a aprovechar la mano de obra para hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces
les cobra impuestos y los pone como esclavos. Y eso no era lo que Dios quería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tiempo se le da vuelta la tortilla y cuando él tiene ya menos poder, los toman a ellos como esclavos, ¿no? Eh, como el Señor les muestra, no, ves que esto no es lo que yo quería, ¿no? Bueno, acá en este mapa podemos ver la distribución tribal, ¿no? Tenemos 11 tribus. eh, ¿Por qué? Porque los levitas se acuerdan que habían dado ese paso adelante, habían aceptado ser los sacerdotes, habían aceptado servir a Dios en, en todo. Y entonces ellos van a estar en cada una de estas tribus, entre ellos, para hacer los sacrificios, las ofrendas, enseñar al pueblo la ley, la palabra de Dios, van a vivir entre ellos. Pero si contamos, vamos a contar que hay doce sectores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a José, eh, Jacob le dio, ¿se acuerdan que habíamos contado esto de la doble porción, ¿no? Le da dos porciones, una para cada hijo. Como que le da más, ¿no? José, el que había salvado a todos sus hermanos de Egipto, recibe en la tierra prometida una doble porción. Una para Manasés, que es enorme, y otra para Neftalí. Em, bueno, entonces vamos a ver cómo termina este libro. Bueno, en la lectura van a ver cómo les cuesta, ¿no? A ellos, cómo luchan unidos para, aunque fuera el terreno de otro, cómo van a intentar entre todos apoyarse para unidos conseguir la tierra que Dios les había dado, ¿no? Cómo se van apoyando y cómo cada tribu después se va a ir instalando en esta tierra, ¿no? Bueno, en Josué 21:42 tenemos la conclusión general. Dice, como conclusión general, así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables proezas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Entonces tenemos en ese párrafo que acabamos de leer el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de tierra. ¿Se acuerdan de la triple promesa que le había hecho Dios a Abraham, ¿no? Y una era tierra. Y vamos a ver que la próxima se va a cumplir en breve, en el próximo libro que leamos, que es la de un reino. Era una tribu, ahora una nación, ya son una nación que lucha unida, que tiene una misma cultura, y les falta quien los gobierne, ¿no? Para transformarse en un reino. Eso lo vamos a ver en breve. Bueno, muere Josué. ¿Qué hace Josué antes de morir? Josué 23-24, el libro. Vemos las recomendaciones al pueblo. Él les dice, bueno, ¿qué es lo que Moisés nos dijo? ¿Qué les digo yo? Que sean cada vez más constantes en observar y cumplir la ley sin mezclarse con otros pueblos, ¿no? Porque sabía que los otros pueblos eran politeístas, ¿no? Creían en otros dioses y tenían otras costumbres paganas que no eran buenas para ellos. Entonces le dice, sean constantes, sean cada vez más constantes. Y crea la asamblea de Siquem, crea en Siquem un instrumento legal, un instrumento de gobierno para mantener al pueblo unido y fiel a la alianza de Dios. Y les hace jurar, les dice, bueno, ¿quieren seguir siendo fieles a Dios? Y ellos dicen, todos responden al unísono, ¿no?
Nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Nosotros serviremos, ¿no? Seguiremos al servicio de nuestro Dios. O sea que siguen reconociendo al Señor. Bueno, y entonces entramos en el libro, perdón, en el libro de Jueces, como un poquito el resumen. Ahora vamos a ver cómo empieza una etapa crítica para este pueblo, porque se quedan sin líder, ¿no? Em, dice, el pueblo se ve amenazado por todos los que antes ocupaban el lugar y nuevos invasores. Las tribus están aisladas, sin un gobierno central más que la voz del Señor que le habla a cada uno, entonces cada uno va a hacer lo que le parece bien. Un poco como ahora, ¿no? ¿Le suena? Cada uno hace lo que le parece bien. Y así vamos. Bueno, o sea que ya ahora vamos a ver un pueblo desunido, a estos jueces que aparecen, estos personajes que van a intentar vencer, o sea, van a intentar luchar y vencer a los invasores. Este periodo dura alrededor de 180 años, desde el 1200 al 1020 antes de Cristo. Dice, rodeado por pueblos politeístas, ¿no? El color verde sigue siendo el mismo porque seguimos en la tierra prometida, en las colinas verdes de Canaán, y seguimos centrándonos en esta guerra santa, en estos esfuerzos de mantener la unión, y cómo vamos a ir viendo cómo suscita el Señor estos salvadores en el medio del caos. Y dice ciclo sextuplo. Vamos a explicar qué es esto. Espero que les guste el gráfico que les armé. A la izquierda vemos los nombres de los 12 jueces que se leen en este libro. Este ciclo tenemos al pueblo de Israel, pero podríamos llevarlo también un poco a nuestra vida, pero vamos a ver cómo se aplica en este libro, ¿no? Durante la lectura de todos estos jueces vamos a ver la historia en que en que el pueblo empieza a idolatrar a otros dioses, peca contra Dios, ya no confía en su Dios. Entonces cae en la esclavitud de estos pueblos vecinos, de estas tribus que lo invaden. Empieza a clamar, a pedir al Señor que los libere. El Señor suscita un Salvador, les da la salvación. Llega el silencio, se olvidan de Dios y caen de nuevo en el pecado y la idolatría. Eso les lleva a la esclavitud al recordar y extrañar al Señor, entonces a clamar y a pedir la salvación, el Señor suscita otro juez, otro salvador, y vuelve el silencio, y nos volvemos a olvidar. Un poco como nuestra vida, ¿no? Que caemos, ay Señor, y afligidos pedimos y rogamos al Señor que nos libere de eso que nos acongoja. El Señor nos salva, a veces le agradecemos, a veces ni nos acordamos, nos olvidamos de quién es nuestro Rey y Señor y caemos de nuevo en el pecado. Bueno, yo quiero pensar que lo bueno que dice esto por 7, ¿no? Esto pasa 7 veces en este libro de jueces. Pues ¿se acuerdan qué significaba el número 7? 7 es el número de la perfección, el número de Dios, ¿no? 7 son los sacramentos. El número de Dios de la perfección. O sea, es como si el Señor a través de este ciclo nos fuera, mientras que sigamos, ¿no? Como en el ciclo y no nos quedemos en el pecado y la esclavitud, mientras que no nos quedemos en el gris y el azul, y sigamos acordándonos y clamando al Señor, vamos a ir perfeccionándonos hasta llegar al momento en que el Señor nos salve por completo, ¿no? Y este ciclo... eh,
se llega ese momento con Jesús, ¿no? Después lo vamos a ver. Bueno, y vamos a ver dentro de este libro uno de los jueces que es bastante conocido, que todos conocerán la historia de Sansón y Dalila. Este es un microcosmos, reflejo de la macro realidad de Israel. O sea, en Sansón podemos ver lo que realmente estaba pasando en Israel en ese momento. Entonces vamos a ver un poquito esta historia. ¿Quién era Sansón? En Jueces 13:4, ¿no? Está esta historia. Entonces vemos que Sansón era un nazareo, niño consagrado al nacimiento. Les voy a leer. Entonces, Jueces 13:4 dice: El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Vemos esta mujer, le llamó la atención, ¿no? Este ángel que le dice, es muy parecido, ¿no? Al anuncio del ángel Gabriel, ¿no? Eh, que le dice, vas a concebir y dar a luz un hijo, ¿no? Ahora deja de beber, ¿no? Ahora purifícate. ¿Qué es esto de deja de beber? Los nazareos eran personas consagradas a Dios. Podía ser una consagración de por vida, como el caso de Sansón, o una consagración temporal como la de esta mujer, ¿no? Que el ángel le dice no comas ni bebas. Bueno, y como muestra al pueblo de que estaban consagrados, no se les cortaba el pelo ni la barba. Por ende, cuando Sansón conoce a Dalila y Dalila le dice que Dalila, una filistea, le dice, ¿cuál es tu debilidad? Contame. Y él le dice, es el pelo. ¿A qué se estaba refiriendo él? Tan, tan. Mm. ¿De qué le estaba hablando? Sí, Juan. Y le estaba hablando de que iba a incumplir con una de las normas que le habían dado de que no debía hacer, que era mantenerse con la cabellera completa. Exactamente. Sansón le estaba diciendo, o sea, le revela que su fuerza estaba en la consagración a No. Dios. Gracias, Juan. Le revela que era algo que la Filistea no sabía, porque ellos no creían en otros dioses ni sabían que era un nazareo. Eh, a diferencia de los israelitas que cuando veían un niño así o un adulto con pelo largo, barba, sabían que estaba consagrado a Dios. Entonces le dice, mi fuerza está en el Señor, en mi consagración. Entonces cuando le corta el pelo a Sansón, Dalila, en realidad lo que está haciendo es cortando esa consagración. Su fuerza estaba en Dios. Y entonces Sansón pierde la fuerza porque se corta su consagración a Dios. Entonces vamos a ver este versus malas elecciones, evil versus good, ¿no? Malas elecciones versus la acción de Dios. Entonces vemos cuál era la situación. Los israelitas volvieron a hacer lo que era malo ante los ojos de Dios y entonces claman a Dios y la acción redentora del Señor, o sea, Dios suscita un Salvador por anuncio del Dios, ay, esperen que corro porque no veo. Por anuncio de Dios, una mujer dará a luz a un hijo y lo consagrará y él le dará la salvación
a este pueblo de este otro invasor que lo hostigaba. Sansón exige casarse con una filistea. ¿Qué acababa de decir Josué? Bueno, acababa. ¿Qué les había dicho Josué antes de morir? No se mezclen con los pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque ellos idolatran otros dioses, tienen otras creencias que no les van a hacer bien. Y Sansón, que era consagrado a Dios, busca unirse con una mujer que no era. Y su madre, ¿no? Ay, yo me encanta esta parte porque su madre dice, Señor, Señor. Y le dice Sansón, ¿no? Su madre preocupada porque ve a su hijo que hace el mal, que no va por buen camino, que está buscando amor en alguien que no le va a dar amor, que le va a hacer, que no le va a hacer bien, y Dios le dice, bueno, no te preocupes, ¿no? Yo escucho tu clamor, no te preocupes que yo voy a usar eso que no es bueno para transformarlo en algo maravilloso. Voy a librarlos de los filisteos, ¿no? Como el Señor siempre utiliza nuestras debilidades para beneficio nuestro y de los demás, ¿no? Así que, madres, sigan rezando por sus hijos y sepan que el Señor los escucha. Eh, el Señor usa ese matrimonio de pretexto contra los filisteos. Otra acción, mala acción, Sansón usa su fuerza violentamente, o sea, abusa del don que Dios le dio, ¿no? Para su propio beneficio. Y entonces, ¿qué hace Dios? No importa. Dios le permite, después lo va, ¿no? Pero le da más fuerza para acabar con los filisteos. Sansón revela su secreto a Dalila, ella lo traiciona, o sea, tenemos ahí una traición, o sea, Dios no lo sigue aprovechando a esta fuerza, a este don que le dio, pero lo agarra de la oreja, ¿no? Lo agarra de la oreja a Sansón, porque Dalila se aprovecha, lo traiciona, lo entrega a los filisteos. Sansón se da cuenta de lo tonto que fue, se da cuenta de que realmente rompió su consagración a Dios y que perdió la fuerza por eso, y entonces lo vuelve a invocar y le dice, dame fuerza una vez más, ¿no? Dame fuerza una vez más, lo invoca el Señor y el Señor le vuelve, o sea, vuelve a renovar esa consagración que tenía y Dios le regala de nuevo esa fuerza, tira una de las columnas de donde estaban reunidos todos los filisteos y se viene abajo ese espacio y mueren todos, ¿no? O sea, como él termina perdiendo su vida, entregando su vida eh, por la salvación del pueblo, ¿no? Entonces tenemos este microcosmos que refleja la macro realidad de Israel y esta prefigura, ¿no? De Jesús, este niño consagrado de esta mujer que reza y reza y a pesar de que no entiende lo que Dios hace, eh, Dios usa a este hijo suyo y le da una fuerza especial para salvarlo del mal, ¿no? Del pecado. Quiero contarles antes de irme, porque me parece importante Gedeón, ¿no? Uno de los jueces, una de las historias que pasa un poco desapercibida o nos llama la atención mucho, que es este que va a luchar y le dice, Señor, si vos me das la victoria, yo al primero que salga a recibirme y como que quiera quitarte tu gloria, porque el primero que venga a engrandecerme a mí, yo lo voy a matar, ¿no? Entonces le dice, sí, ¿no? Si vos me das la gloria, yo haré esto, ¿no? Y un poco lo traigo acá porque a veces ofrecemos cosas tan ridículas como este hombre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero que ofrece la vida de otro. Nunca, nunca hagamos eso. Nunca ofrezcamos la vida de otro. Nunca. Y Dios un poco para enseñar, o bueno, el autor bíblico, ¿no? Un poco para enseñarnos acá, ¿no? Nos dice, y miren lo que pasa. ¿Quién sale a recibir a este hombre victorioso? Su hijita.
su hijita sale a decirle, bravo, papá, viva, sos el vencedor. ¿Y él qué le había prometido al Señor? Que iba a matar al primero que saliera a recibirlo. O sea que termina matando y ofreciendo a Dios su hija. Bueno, tengamos cuidado, ¿no? Con las ridiculeces que hacemos. Aprendamos a orar. Tenemos un montón de ejemplos de oración y acá les voy a leer uno. Samuel, ¿no? Hoy veíamos hasta los primeros 8 capítulos de Samuel. En el libro de Samuel se nos relata la historia de Samuel, justamente. Pero comienza esta historia con la súplica y voto de Ana. ¿Quién es Ana? Era una mujer que no podía tener hijos, como la mamá de Sansón, y se sentía muy desgraciada porque los hijos en ese momento se consideraban una bendición de Dios. Por tanto, si vos no tenías hijos, te sentías maldito, ¿no? Como que Dios realmente no te quería. Y esta mujer se sentía así, estaba súper afligida y le decía, Dios, si realmente me amas, me quieres, me escuchas, mandame un hijo, mostrame, bendecime con un hijo y yo lo voy a consagrar a vos, ¿no? Yo lo voy a hacer nazareo. Entonces empieza así, dice, em, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado en su silla a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Estoy leyendo, perdón, 1 Samuel 9. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Elí, que estaba todavía ahí, piensa que está borracha, entonces le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir con esta borrachera? Y ella le dice, no, mi señor, no soy una mujer, soy una mujer que sufre mucho, no he bebido vino ni nada, solo me estaba desahogando ante el Señor. No tomes a la servidora por mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por mi congoja. Y él le contestó, vete en paz. Elí, perdón, y que Dios, el Dios de Israel, te conceda lo que tanto le has pedido. Bueno, entonces vemos cómo Samuel nace, o sea, este bebé que va a llamar Samuel, nace de esta mujer miserable que quiere, quiere eh, quiere ver la gracia de Dios en ella, ¿no? Quiere sentir el amor de Dios en ella y la manifestación de Dios en ella a través de un hijo. Y dice, bueno, y si vos me lo das, yo te lo voy a ofrecer. Y lo consagra. Entonces nace Samuel y lo lleva al templo. Y este es el canto de Ana, a ver si les suena. Esto es lo que ella dice en agradecimiento. Oró diciendo, mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es Dios, que lo sabe todo y es quien valora las acciones. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta en él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. ¿Les suena esto? Es un anticipo del Magnificat. Acá vemos cómo María
rezaba con las escrituras y cómo perfecciona, por decir, esta oración, ¿no? Este canto Diana, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor, dice la Virgen, ¿no? Cuando recibe la noticia de que va a ser la Madre de Dios. Bueno, aprovechemos las escrituras también, ¿no? Aprovechemos las oraciones que, que son de agrado al Señor para hacerlas propias, ¿no? Eh, bueno, y nace la vocación de Samuel. Entonces, hoy vamos a terminar con la presentación de este niño que va a ser profeta y juez, un gran profeta y juez. En el capítulo 3, entonces, tenemos como, eh, bueno, a Samuel en el templo, y dice así: un día, Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no estaba apagada, y Samuel estaba acostado en el templo, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamas? Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamas? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamas? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse a su sitio. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu siervo escucha, tu servidor escucha. El Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel, que a todo el que oiga le zumban los oídos. Aquel día, y le reveló su misión. Bueno, y quería cerrar, les prometí que íbamos a terminar en tiempo. Quería cerrar un poco con este llamado de Samuel, que va a ser el último juez, el primer profeta y sacerdote, va a ser el que unja al rey, o sea, el que va a ayudar a que se cumpla esta promesa de Dios a Abraham de un reino santo. Eh, y por qué no, para destacar dos cosas. Uno, cómo el Señor llama por el nombre y nos llama hasta que entendamos, ¿no? Insiste hasta que nos damos cuenta que es Él, ¿no? El Señor está siempre llamándonos. Eh, que tenemos que estar atentos y a veces como Samuel no entendemos y por eso qué importante tener un buen consejero espiritual, un buen sacerdote que nos guíe, alguien que nos pueda, como Elí guió a Samuel, eh, y le dijo exactamente lo que tenía que responder. Qué importante, ¿no? Pues le dijo que le conteste a Dios: habla, que tu siervo escucha, ¿no? Era lo que Dios quería, que su siervo Samuel lo escuchara para poder darle la misión que tenía preparada para él. Entonces, bueno, que tengan eso eh, como consigna, ¿no? A veces, muchas veces necesitamos de una ayuda y pídansela al Señor, alguien que sea buen consejero para ustedes. Así que como resumen destacado de esta sesión, em, recordar, ¿no? En todo este tránsito que vimos, la conquista y cómo el pueblo ya está en esa tierra prometida, veamos entonces cómo Dios puede obrar el bien a través de las personas menos probables o menos pensadas, ¿no? Este Sansón,
Débora, los distintos jueces, ¿no? Cómo Dios puede obrar el bien hasta en nosotros, si nos ofrecemos como servidores e instrumentos de Dios. La conquista de esta tierra prometida, los jueces y el pedido de un rey, que es lo que vamos a ver a continuación, nos muestran cómo Dios va preparándonos para que podamos gozar de su presencia en su reino. Esta pedagogía divina que venimos viendo, cómo Dios nos va enseñando y nos va preparando ¿para qué? Para que podamos un día volver a convivir con Él como lo hicieron Adán y Eva en ese jardín, que podamos volver a estar con Él, ¿cómo? Sabiéndolo adorar, teniendo fe, confiando en Él, ¿no? Dios quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Dios quiere gobernar nuestro corazón. Por eso dejémoslo gobernar, dejémoslo que Él sea el rey, que Él nos mande y seamos obedientes como fue Josué. Porque el Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. Así que no nos preocupemos, esto es lo que dijo Ana, ¿no? Por más profundo que hayamos caído, por más mal que nos sentamos de lo que hicimos, de lo que hayamos hecho, o que creamos que no podemos, el Señor nos levanta. El Señor da la vida. Él es el Señor, el Dios, nuestro Rey, el Señor de los ejércitos, ¿no? Que ahora entienden de dónde viene esa palabra, ¿no? Josué hacía todo lo que el Señor de los ejércitos le decía. Eh, Les había dicho que les iba a comentar este libro muy brevemente, este libro suplementario, que es Ruth. Le llamamos suplementario porque fue escrito en esta época, ¿no? Entonces calza en este contexto. Y ese libro de Ruth. ¿Quién era Ruth? Una mujer moabita que tras la muerte de su esposo israelita, decide no abandonar a su suegra. Noemí, la suegra de Ruth, tenía 2 hijos. Mueren los 2 hijos y se queda con sus 2 nueras. Y les dice, recuerden que el contexto, ¿no? La suerte de las mujeres, si se moría un hombre y no tenían ningún hombre alrededor, era la muerte. O sea, no tenían nada, no tenían quien las cuidara, quien las protegiera, quien proveyera para ellas, ¿no? Entonces, Noemí les dice, vayan, eh, traten, no sé, de buscar, ¿no? De buscar otro destino porque yo no las puedo ayudar. Y Ruth le dice, a donde vayas iré, lo que está escrito acá a la derecha, a donde vayas iré y donde pases la noche, las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré y allí mismo recibiré sepultura. Entonces vemos esta historia que destaca la lealtad de Ruth y la fe en este Dios que no era su Dios, pero ella lo toma como propio. Y vemos cómo Dios le regala por esta lealtad la inclusión en la genealogía hasta llegar a Jesús, ¿no? Porque Ruth va a ser la bisabuela del rey David. O sea, de este nuevo matrimonio con el pariente de Noemí y vos, va a salir el fruto del rey David. Y del rey David a Jesús, ¿no? Así que también la importancia de que ella era una mujer moabita, o sea, era una mujer del pueblo extranjero. Entonces, ¿cómo? La salvación estaba dada para todos desde el Antiguo Testamento, y esto lo marca Mateo, ¿no? Ya en su evangelio lo subraya diciendo, bueno, hasta los gentiles eh, recibían la promesa y el beneficio de la promesa de Dios. Eh, Así que vemos cómo dice releer Shema Israel, ¿no? Este mensaje que les había dado Moisés antes de morir y que Josué les vuelve a decir, bueno,
Adoren a un solo Dios, teman a un solo Dios, Él es su Rey y Señor, y solo a Él denle culto. Y recuerden su ley de día, de noche, cuando estén viajando, cuando estén descansando, en todo momento, ¿no? En todo momento. Y es lo que hace esta mujer. Y gracias a su lealtad, gracias a su fidelidad, a, a su suegra y a Dios, Dios la premia. Así que bueno, si lo quieren leer, este libro es muy cortito, no es un libro narrativo, por ende no nos hace a la historia, pero bueno, me gustaba mucho contárselo para que entendieran y motivarlos a que lo lean porque es muy lindo. Bueno, vamos entonces a concluir con una oración. Dios nos está llamando porque quiere que lo conozcamos, quiere hacernos oír su palabra y mostrarnos su plan de salvación que comenzó en los patriarcas y continúa en nuestra vida. Por eso invoquen al Espíritu Santo, abran la Biblia y lean, aprovechen este curso a leer. Vamos a dar gracias ahora por todo esto que el Señor nos ha revelado hoy. Te damos gracias, Señor, por las inspiraciones que te has dignado revelarnos. Te pedimos que podamos ponerlas en obra para cumplir tu santa voluntad. María, Madre de la Divina Gracia, ayúdanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, esperen que voy a apagar el... Tarará.